Le ruego concluir, congresista, porque le hemos dado La bastante pregunta 32, flexibilidad. señor presidente, le pido públicamente al congresista Julio Gagón que dé el nombre del congresista que ha hecho esta pregunta, porque no podemos ventilar temas privados, porque no podemos ventilar y poner en peligro la integridad de los congresistas. Este congresista que ha hecho la pregunta 32 tiene que decir al pueblo peruano qué motivos lo ha llevado a hacer este tipo de preguntas. La bancada de Acción Popular Frente Amplio rechaza todo tipo de chantajes y extorsiones, fundamentalmente cuando quiere hacerse entre congresistas, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No se encuentra presente el congresista que usted ha mencionado, pero si solicita el uso de la palabra, lo hará posteriormente. Muy bien, lo hará en su momento. A continuación tiene el uso de la palabra el señor congresista Javier Bedoya y se prepara el congresista Mauricio Mulder. Gracias, señor presidente. Al igual que los otros miembros de mi bancada que han hecho uso de la palabra, deseo que mis palabras iniciales sean de felicitación al ministro y por su intermedio al gobierno por los éxitos que recientemente ha tenido en la lucha contra la subversión y el tráfico de drogas. Pero no es ese el motivo por el cual ha sido convocado y quiero entrar en materia. Recordará el señor ministro que aproximadamente hace 3 meses concurrió acá también a una interpelación y que en esa interpelación intervinimos tanto el congresista Eguren como quien habla, preguntándole sobre la licitación de unos helicópteros de origen francés. Y concretamente yo me referí, señor presidente, a modo de denuncia, que a los efectos de elaborar las bases de la licitación previamente a los posibles interesados se les solicitó que presentaran las características de los helicópteros que pensaban ofertar y en función de esas características, en donde se veía claramente las virtudes o los defectos de cada uno de los aparatos, entonces se determinó la elaboración de las bases de la licitación, con lo cual se prestaba, como afirmé en su momento, claramente a la interpretación que había sido una licitación digitada desde su origen en la elaboración de las bases. Al responderme en ese momento, el señor ministro manifestó, haciendo un pase torero y desentendiéndose del tema, que él no intervenía en esos aspectos del proceso y que en consecuencia no tenía mayor información que dar. Y traigo esto a colación, señor presidente, porque el tema viene a ser recurrente y porque todo indica que el talón de Aquiles en el Ministerio del Interior está estrechamente vinculado con todo lo que son las licitaciones que realiza. En los últimos 15 meses, señor presidente, el Ministerio del Interior ha realizado 5 licitaciones para proveer a la policía de los equipos antimotines conocidos como Robocop. Las iniciales licitaciones han sido dejadas sin efecto, uno porque después de que había sido otorgada, se comprobó que la información que los postores habían presentado era incompleta o era falsa. Otras porque no se presentaron postores, y así sucesivamente. La primera licitación se inició y culminó antes de que el señor ministro asumiera funciones, pero las posteriores sí se han realizado ya durante su gestión, y por eso es que le formulo las siguientes interrogantes, porque todo parece indicar que nuevamente se incurre en los mismos vicios que denunciamos con la compra de los helicópteros. En primer lugar, se solicita por la Dirección de Logística de la Policía Nacional del Perú la información pertinente a determinadas empresas que no tienen nada que ver con los bienes que van a ser adquiridos. Son empresas textiles que no tienen nada que ver con un equipo especializado que se usa en los principales países del mundo en la lucha antimotines. Esto evidentemente va a determinar los precios base y va a determinar ciertos parámetros que se ponen en las bases de licitación y en la evaluación posterior de las propuestas que se formulen. Entonces, da la impresión que al igual que hace unos meses sostuvimos con la adquisición de los helicópteros franceses, todo está siendo preparado para digitar u orientar la licitación en determinado sentido. Se llega al extremo, señor, de exigir en las bases que está en este momento en curso que los equipos respondan a una u otra característica
como si se trataran de dos cosas que fueran comparables, dos características comparables. Una es el sistema ASTM y el otro es el sistema BS, o sea, la British Standards. Cuando no se trata de lo mismo, señor, porque uno se refiere a implementos plásticos, que si bien los equipos Robocop llevan algunos implementos plásticos, no es lo fundamental. Y las primeras características se utilizan fundamentalmente en juguetes que se pueden comprar, como los escudos con los chicos juegan, las criaturas juegan, y que se compran en el mercado central. Y que evidentemente no resisten el impacto de una bomba molotov o de un petardo o de cualquier instrumento, inclusive de armas punzocortantes, con la que las policías muchas veces tienen que enfrentar. Mientras que el segundo sistema sí es el que reúne las condiciones o características propias de estos equipos. Pero al solicitar en las bases que las propuestas que se formulen Tiempo adicional. respondan a una u otra de las características, están equiparando dos sistemas que evidentemente no pueden ser equiparados, señor. Esto entonces va a originar después que se tengan que hacer ajustes en cuanto a los precios mínimos y en cuanto a los descuentos por compra masiva que se van a hacer. Entonces, señor presidente, el talón de Aquiles en el Ministerio del Interior permanentemente está referido a la oficina o a la dirección de logística, desde los inicios de los procesos que convoca, desde las características del equipo que solicita y desde la información que pide a los proveedores de determinados equipos que no son los que generan o producen los equipos que se van a adquirir al final. Esto es muy grave, señor presidente, y vemos que las resoluciones ministeriales que nombra a los funcionarios que van a encargarse de estos procesos se repiten y se nombran siempre a las mismas personas que han incurrido en errores anteriores, aquellos que en el primer caso otorgaron la licitación a una empresa que después tuvieron que declarar de oficio el ministerio antes que el señor asumiera las funciones. Para concluir, por favor. Gracias, señor. Su antecesor tuvo que anular esa licitación por la falsa información que habían proporcionado. Esta misma gente que otorgó la buena pro a empresas que habían presentado información falsa es la que persiste siendo nombrada para llevar a cabo los procesos posteriores. Entonces hay preocupación, señor, y esa es una de las razones por las cuales todos los procesos se caen. Y esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, cuando el congresista Bengolea intervino, manifestó el bajo nivel de porcentaje de inversiones que ha ejecutado el Ministerio del Interior, porque está todo corroído desde su cimiento, señor presidente. Y no veo de parte de la conducción del sector, o sea, del ministro, correctivos que se apliquen en esta materia. Se insiste en reiterar los mismos errores, las mismas fallas, el nombramiento de las mismas personas y recurrir a los mismos procedimientos vedados y que ya están demostrando que requieren posteriores nulidades. Yo espero respuesta de esas materias, señor presidente, de parte del señor ministro, porque son temas que realmente, al ser recurrentes, no vemos que es un caso aislado. Y no solamente siendo recurrente. Concluya en tiempo breve, por favor, congresista Bebe. En 10 segundos, señor. No solamente tratándose de temas recurrentes, sino que ya estando advertido el ministro hace 3 meses por esta bancada frente a las irregularidades anteriores que se persiste en la materia, ya llama a preocupación. Gracias, señor. Muchas gracias. El congresista Mauricio Mulder tiene el uso de la palabra. Se prepara el congresista Enrique Wong. Presidente, muchas gracias. Cuando comenzó esta sesión, presidente, un congresista planteó una cuestión de orden para que los temas se sujetasen a lo que estaba contenido en el pliego interrogatorio. Pero renglón seguido el mismo congresista empezó a hacer uso de la palabra sobre otros temas. Y en ambos casos tenía razón, presidente. Porque efectivamente la práctica demuestra que hay que seguirse a lo que se ciñe en el pliego interrogatorio. Pero tampoco es que uno pueda ceñirse de una manera tan estricta después que han pasado casi 2 meses y medio desde que los hechos ocurrieron y el pliego interrogatorio se presentó. Y esto es consecuencia del hecho de haberse prolongado en demasía la suspensión de las distintas sesiones que teníamos en el periodo legislativo anterior y por lo tanto hace que una interpelación se desactualice, pero no por eso se deje de hacer. Si es que con esas maniobras de carácter procedimental
en el procedimiento parlamentario se pretendía ocultar, tapar o anular una interpelación, eso, presidente, no resulta conveniente y al final siempre se terminan haciendo y podemos parecer descontextualizados. Pero es inevitable, pues, presidente, y creo que debe servir de lección para que siempre se respeten los plazos que el reglamento establece para el tema de las interpelaciones. Yo quisiera comenzar refiriéndome, presidente, justamente a una de las respuestas que ha dado el ministro. Se refiere a la pregunta 7. Cuando se le pregunta al ministro por qué razón la identidad del agente de inteligencia que estaba haciendo una acción de inteligencia supuestamente para seguir a unos colombianos en el Parque del Amor se ocultó, ¿por qué se suplantó por el nombre de otro? La respuesta que nos dio el ministro es que ese es un procedimiento de inteligencia para proteger la información, es decir, desviar la atención con una mentira para que uno no sepa realmente cuál es la acción de inteligencia que se estaba haciendo. Pero después, presidente, se dice que a la persona que asume la responsabilidad de haber hecho esa suplantación de identidad se le va a sancionar. Entonces, ¿en qué quedamos, presidente? Si esto se hace para proteger una información de inteligencia, ¿por qué es que se va a sancionar después? O la pregunta más amplia es, entonces, ¿se puede mentir para proteger informaciones? Amplío más la pregunta, presidente. Amplíe, por favor, el tiempo. ¿Qué garantía entonces tenemos de que lo que nos haya dicho el ministro ahora sea cierto, si es legítimo mentir para poder ocultar información? Por último, presidente, podríamos entonces simplemente hacer el parangón de aquella frase que dice, en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Por supuesto, no me estoy refiriendo al ministro, sino a quien supuestamente habría falsificado estos nombres y que merece una sanción según ha prometido el ministro. Pero no la merecería si es una acción de contrainteligencia para poder desviar una información. De manera, presidente, que yo creo que se han enredado. No está acreditado, no ha sido convincente el hecho de que realmente hayan habido unos colombianos cuya identidad no se ha querido mostrar y se dice que se va a mandar con un documento. No ha sido, además, tampoco efectiva esa suerte de que se está aplicando a una oficina que está adscrita para organizaciones políticas, otro tipo de función que está adscrita, no a esa oficina ni a ninguna otra organización dentro de esa oficina, sino a otra entidad que es la DIRANDRO, que es justamente la que tenía que ver con estos temas. Entonces, hay una confusión muy grande, presidente, que lleva a una conclusión que la voy a esgrimir en 2 minutos después de que la congresista Luz Salgado, que me solicite una interrupción, intervenga. Congresista Luz Salgado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mauricio. Ciertamente, tal vez el ministro no se ha dado cuenta, pero al informar al Pleno y por ende a la ciudadanía que se estaría avalando que se mienta por proteger la inteligencia, lo más lógico, señor ministro, a través de la presidencia es que nosotros digamos, la señorita Wendy Paola, también por proteger su propia investigación de seguimiento a políticos o funcionarios, podría estar protegiendo su investigación. O sea, nos lleva a esa deducción. Y cuando hay contradicciones, porque primero se dice que seguían a obreros de construcción civil, después dicen que colombianos que hacían tráfico o pornografía, y luego por tráfico de drogas. Y el ministro no ha respondido si era tráfico de drogas, ¿por qué no intervino la DIRANDRO? Entonces, hay una serie de preocupaciones, señor, que no son solamente de congresistas y de políticos, es de la ciudadanía en general. Y luego tenemos a los medios de comunicación que dicen, y los congresistas, ¿por qué no preguntan esto? Concluye, por favor, congresista Luz Salgado. Concluyo, y gracias, señor presidente. Porque estamos haciendo el control político. Lo que nos preguntamos nosotros es lo que se pregunta también la opinión pública. Y aquí hay una serie de contradicciones en este tema que realmente no nos han dejado con claridad. Gracias, congresista Mulder, gracias. Gracias. Continúe, congresista Mauricio Mulder. Me solicita la segunda interrupción el congresista Galarreta, si usted lo tiene bien. Congresista Galarreta, segunda y última interrupción concedida por el congresista Mulder. Gracias, congresista Mulder. Presidente, al ministro, la bancada de PPC-APP habló sobre el tema de inversión y creo que Javier Bedoya ha sido muy claro en una denuncia que esperemos que el ministro la responda. Pero quiero ir en la línea del congresista Mulder y le agradezco que me haya dado la interrupción porque, si bien es cierto y felizmente no dejó de llevarse a cabo esta interpelación, más allá del saludo a los hechos positivos de nuestras fuerzas conjuntas, pero, presidente, queda una pregunta entre lo que decía el congresista Mauricio Mulder. El hecho de la interceptación de estos miembros del Servicio de Inteligencia, presidente, es el 19 de mayo. El 19 de mayo.
La denuncia del medio periodístico sale el 9 de junio. Yo pregunto la capacidad de la inteligencia del Estado, del gobierno, para evitar, por ejemplo, la fuga, dicen, de los colombianos, cuando si tenían la respuesta que esto era un operativo para los colombianos, para estas mafias, y no, como pareciera ser, para investigar o estar detrás de los opositores políticos, ¿por qué no se actuó inmediatamente? Para concluir. Gracias, presidente. ¿Usted cree que el medio de comunicación, cuando el gobierno se le acerque y le diga, oiga señor, esta es la verdad de las cosas, esta situación está orientada a capturar a esos delincuentes extranjeros, el medio de comunicación va a ser tan irresponsable de salir con la noticia y llevando esto a una fuga? A mí me parece un poco extraño, presidente, esa lentitud de la reacción, que primero se dijo que era construcción civil, después finalmente que eran colombianos. Yo creo que merece una explicación por qué no actuó el gobierno con la inteligencia que está trabajando en este tema, cuando se identifica el 19 de mayo el caso, y esto todavía se espera que el 9 de junio salga un medio de comunicación para recién empezar a generar hipótesis de respuestas. Gracias, congresista Mulder. Concluya, por favor, congresista Mauricio Mulder. Presidente, todo lo cual indica que si era un tema de seguridad ciudadana, extorsiones o ese tipo de cosas, parece exagerado proteger toda esa información como si fuese un tema de seguridad del Estado, como si fuese un tema de peligro nacional. Entonces, esa protección parece como una sobreactuación frente a un tema que no debería haber sufrido a esa suerte de búsqueda de camuflaje cuando se trataba solamente de un tema de seguridad ciudadana. Además, presidente, permítame decirle que yo estoy en contra de lo que parece ser el inicio de una tendencia en algunos de nosotros de estigmatizar extranjeros. Cuidado también. Los peruanos, presidente, que durante muchos años fuimos emigrantes, y hay 3 millones de peruanos en el extranjero, hemos sufrido muchas veces la estigmatización por delincuentes peruanos que actuaban en Argentina, en Chile, que actuaban en los Estados Unidos, en España, y entonces eso generó unas reacciones ciudadanas xenófobas contra los peruanos y los sudamericanos en general. Eso es consecuencia, presidente, de la lógica de la migración cuando hay etapas económicas desfavorables en un país y favorables en otro. Nosotros tenemos en estos momentos una etapa económica que jamás habíamos vivido. Para concluir, congresista Mulder. Presidente, que es la del crecimiento económico, y entonces es lógico que vengan ciudadanos sudamericanos que son próximos a nosotros a tratar de buscarse algo en nuestro país. Pero de ahí a buscar una estigmatización, porque también vienen delincuentes, como siempre es en todas partes, presidente, creo que hay que tener mucho cuidado y no estar buscando posiciones persecutorias. Yo quiero terminar, presidente, en los últimos segundos que me quedan, con simplemente mencionar lo siguiente. He leído en una revista local en Caretas lo que vendría a ser la estrategia que se ha utilizado para dar de baja a estos delincuentes terroristas que acaban de ser abatidos. En un acto en el que, reitero, hemos felicitado y volvemos a felicitar al gobierno, presidente, porque es un acto en el que se cumple una misión en defensa del sistema democrático. El temor que tengo de la lectura de lo que sale aquí en esta revista, presidente, es que posteriormente no vaya a ocurrir ahora que alguna organización no gubernamental o algún grupo de esos que siempre están en búsqueda de tratar de hostigar al Estado, empiecen a decir que como no hubo una acción directa de armas, aquí se podía haber propiciado una especie de homicidio, asesinato, etcétera. Entonces la pregunta que yo hago es que como va a haber una reacción de todas maneras de un grupo de la sociedad. Le solicito que concluya en breves segundos, por favor. Le agradezco, presidente. Y como va a haber una reacción de Sendero Luminoso, porque es obvio que cuando ellos sufren un golpe como este, van a buscar la manera de reaccionar. Ya se están viendo pintas, por ejemplo, en la ciudad de Andahuaylas, en donde se manifiesta Sendero, Presente, etcétera. Va a haber una reacción. Y lo mismo, pues, presidente, para cuando haya esta reacción por parte de algunos organismos que manejan abogados, etcétera, la pregunta que yo quiero hacer es, ¿qué tan preparado está el gobierno, qué tan preparado está el Congreso y qué tan preparado está la bancada nacionalista en ponerse ahora sí a defender al Estado peruano, ahora sí a defender a las instituciones de la Policía Nacional y la Fuerza Armada y no hostigarlas como era siempre su práctica? Y eso merece, presidente, que los peruanos sintamos confianza de que si hay una agresión contra elementos que han hecho esta acción, nosotros los peruanos demócratas los tenemos que defender, presidente. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Enrique Wong y se prepara el congresista Octavio Salazar. Presidente, una interrupción me solicita el
Congresista Martín Belaunde. Congresista Belaunde tiene el uso de la palabra por interrupción. Señor presidente, he escuchado con suma atención las palabras del congresista Mulder. Estoy de acuerdo con lo que dice. Va a haber una reacción, van a haber ataques y vamos a tener algunas organizaciones que seguramente van a realizar una especie de lamento métrico general por las personas abatidas. Y entonces es evidente que las fuerzas del orden, sea las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú, tienen que estar preparadas. Y eso es casi de perogrullo. Obviamente no creo que tienen que decir cómo deben estar preparadas, ni dónde, ni cuándo, porque eso sería revelar secretos de Estado. Pero yo sí diría que pronto tendremos organizaciones que lamenten las bajas de los narcoterroristas. Yo personalmente lamento la baja de cualquier peruano, pero sobre todo lamento la baja de policías y de soldados que luchan por el orden. De manera que en ese sentido debemos estar psicológicamente preparados para no dejarnos abrumar por lo que yo podría llamar con todo respeto lágrima de cocodrilo. Gracias. Continúe, congresista Wong. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Yude Simons. Congresista Simons tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, preocupado por la última intervención. ¿No es cierto? Hay que evitar que se confunda el legítimo derecho de la defensa con el aniquilamiento. Yo no creo que el gobierno del presidente Humala o algún gobierno haya tomado esa decisión. Los organismos gubernamentales, no gubernamentales de derechos humanos han jugado un papel muy importante en el país. Y si ha habido descuido, ha sido culpa del Estado y no de los organismos de derechos humanos. Por lo tanto, presidente, si se pretende decir que los organismos defensores de derechos humanos van a velar o van a defender los derechos de los terroristas, se equivocan. Porque también ellos son víctimas de la subversión y del terrorismo. Yo no he encontrado hasta ahora un organismo de derechos humanos que diga viva la subversión, como aquí se pretende decir. Y quiero aclarar, presidente, que hace el 5 y 7 de junio se celebró la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que tuvo como lema Seguridad Ciudadana en las Américas. Y dentro de sus puntos, en segundo lugar, se reconocía las condiciones de seguridad mejoran mediante el pleno respeto a los derechos humanos, mediante Para concluir, por favor, congresista. y a las libertades fundamentales. Y asimismo se afirma que las políticas públicas en materia de seguridad deben ser desarrolladas e implementadas en el marco del Estado de Derecho y del respeto a los derechos humanos. Como puede observarse, presidente, la OEA rechaza aquellas tesis autoritarias o conservadoras según las cuales la preservación de la seguridad requiere de manera indispensable de la restricción de derechos y libertades. Esta faena que ha hecho las Fuerzas Armadas con la policía ha sido completamente transparente, limpia y respetando. Pero que se diga de que los derechos humanos o las ONGs pretenden defender los derechos de otros sectores es una mentira, una vil mentira, presidente. Porque de esa manera se trataría de borrar todos los asesinatos que se cometieron en épocas pasadas, con civiles. Continúe, congresista Enrique Wong. Gracias, presidente. A través suyo, saludar. Saludar al ministro del Interior. Señor presidente, existe en el país un clima de enfrentamiento, de confrontación, de violencia que menoscaba la paz social y que perjudica la economía por la pérdida de confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Ya existe evidencia de desaceleración económica por factores externos y de conflictividad interna. No se puede reinventar en cada gobierno los objetivos estratégicos del país. Debemos aprovechar y continuar lo positivo de cada gobierno, de los gobiernos anteriores, y corregir errores sin escándalo. Ha habido continuidad de política económica y hasta la fecha da resultados. Debemos rescatar lo constructivo en el tema de seguridad ciudadana.
con cifras, porque algo se ha logrado. En América Latina es considerada la región más violenta del mundo, con un promedio de 27 homicidios o asesinatos por 100.000 habitantes. África 22%, Asia 12%, Europa 15%. El Perú tenemos 9.5%. De hace 5 años que teníamos 14, hemos bajado 9.5. Esto constituye aproximadamente unos 2.800 homicidios en el año. No es que queramos nosotros contentarnos con esta cifra. Igualmente, es la 7ª causa de muerte en el Perú. Pero las posibilidades de que un homicida o un delincuente vayan a la cárcel ha aumentado y ha subido en el Perú. O sea que inteligencia está funcionando, porque de 104 por 100.000 de esclarecimiento de asesinato, actualmente nos encontramos en 132 por cada 100.000 habitantes. Claro que esto va a provocar hacinamiento, pero este es motivo de otro análisis. Señor presidente, durante los 5 años del gobierno del expresidente Toledo y durante los 5 años del gobierno del expresidente García y durante los 2 años que llevamos de este gobierno, o sea, en 12 años, han pasado por el Ministerio del Interior 18 ministros. Que ha habido la mínima posibilidad de que estos estadistas se equivocaran y por lo menos a uno regularcito hubieran nombrado. Tiempo adicional. ¿O es porque verdaderamente la corrupción está dentro del interior y a los ministros se les quiere utilizar como unos fusibles para los grandes problemas? Yo creo que los proyectos, los planes para lo de la seguridad ciudadana son de mediano y largo plazo. Dejemos trabajar al ministro, dejemos que verdaderamente nos dé resultado a mediano y largo plazo. La posibilidad de los países desarrollados es la estabilidad que le dan a sus ministros, a secretarios de Estado. Presidente, no es con el fin de nosotros de que queremos actuar nosotros, como hoy escucho, de quedar bien con el presidente. No, señor. Lo que queremos es que se mantenga una estabilidad para poder desarrollar verdaderas, planificar lo de seguridad nacional. Que se necesita una reorganización policial, si es cierto, señor presidente, a través suyo al señor ministro. Para concluir, congresista Wong. Se necesita cantidad, se necesita calidad de la policía para poder mejorar el pago y no que trabajen en otro lado. Yo le diría, señor ministro, señor presidente, señor ministro, que las estadísticas refieren que la policía actualmente nosotros en vez de tener 120.000 llegaríamos a 70.000, pero lo que queremos es policía de investigación, excelente laboratorio. Y en esto quiero explicarle algo, presidente. Mire, en el caso de los calcinados de estos, del problema que han sido abatidos estos delincuentes, ¿qué tan importante es el laboratorio que a través, ya no solamente de ADN, que no a través de las mediciones que puede haber del esqueleto óseo, podemos determinar, de acuerdo a una fotografía, podemos determinar si corresponde, porque a lo mejor no hay posibilidades de huellas dactilares. Qué importante es tener un excelente laboratorio para poder resolver. Por eso inteligencia, se necesita inteligencia, más policía de inteligencia, porque para seguridad en la calle están los serenazgos y probablemente podamos decir... Últimos segundos, por favor, congresista. Gracias, presidente. Todavía tenemos más de 20 oradores. Gracias. Señor presidente, yo para terminar solamente le diría al señor ministro, y una de las preguntas es aplicar y desarrollar el presupuesto. Hay que hacerlo en forma transparente, ministro. Tenemos que ver la forma también cómo coordinar con el Ministerio Público, con jueces, con los fiscales. ¿Cómo podemos despolitizar lo de la seguridad?
salud, educación y lo que es seguridad deben ser despolitizados. Y sobre todo la única forma de luchar contra este gran grupo de jóvenes que van a la delincuencia es creando puestos de trabajo productivos y dignos. Por ello, señor presidente, gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Octavio Salazar. Se prepara el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Señor presidente, me está pidiendo uso de la palabra el señor congresista Ángel. Giancarlo Baqueli. Angelito. Tiene la interrupción, congresista Baqueli. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al congresista Octavio Salazar. Presidente, por intermedio suyo queremos comunicarle al ministro del Interior que nos han informado que se ha suspendido en su gestión el pago del Fondo de Seguro de Retiro de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú. Y realmente, presidente, es una suspensión que no entendemos ni avalamos, porque ¿de qué manera retribuimos a la familia policial tantos años de servicio y de servicio a nuestra patria? Realmente, presidente, lamentamos esta decisión del Ministerio del Interior, donde también nos han comunicado se han suspendido los pagos de las actualizaciones y de los adelantos. Presidente. Para concluir, congresista Baqueli. Brevemente, presidente, a la policía hay que retribuirle, el Estado, agradecerle su servicio y su esfuerzo por nuestro país, reconociéndole sus derechos y, por supuesto, apoyando su trabajo. Muchas gracias. Gracias. Continúe el congresista Octavio Salazar. Le pide la interrupción el congresista Juan José Díaz Dios. Muchas gracias, presidente. Para aclarar la intervención de un congresista que señalaba que no podemos en todo caso mencionar a algunas ONGs traidoras a la patria, no he dicho todas, pero algunas traidoras a la patria, que como mercenarios de las indemnizaciones a los terroristas no dudan ir en contra de las Fuerzas Armadas y en contra de todos los peruanos. Y podemos alcanzar a todos los que estimen pertinentes y que no lo han leído todavía, la vergonzosa y traidora carta que envía el APRODE y la Federación Internacional de Derechos Humanos el 22 de abril del año 2008, en la cual, presidente, se oponen a que el MRTA, que tanto daño hizo al país, sea consignado en la lista de organizaciones terroristas del mundo. ¿Cómo llamamos a esto, presidente, si no es traición? ¿Cómo podemos llamar a estos señores si no es mercenarios que lo único que buscan, insisto, es indemnizaciones a favor de los terroristas, en lugar de, por ejemplo, estar preocupándose de las reparaciones a los miembros, a las familias, en todo caso, de Fuerzas Armadas y Policía Nacional que caen en combate enfrentando a esos miserables? Muchas gracias, presidente. Congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. El saludo cordial al señor ministro del Interior, así como también a todos los señores congresistas. El motivo de la presencia del señor ministro es para ver y aclarar una denuncia con relación al trabajo de la Policía Nacional en supuestos casos de algún reglaje a integrantes de la oposición y específicamente a algunos periodistas supuestamente incómodos. El tema, presidente, que con relación a la DINI, de todos es de conocimiento público, la Dirección de Inteligencia ha aumentado un presupuesto que en 76 millones durante este año, así como también, presidente, ha aumentado sus funciones de 7 que tenía antes a 17 que son hoy en día. En otras palabras, hoy en día la DINI planifica, dirige, controla y ejecuta. Es decir, todo el proceso, que antiguamente esto no se realizaba. Entonces esto obviamente genera pues una suspicacia alrededor de todo ello. Y que es importante de que estos temas tengan que quedar debidamente aclarados. Yo quería hacerle una pregunta al señor ministro con relación a la denuncia de una revista en la que habla, por ejemplo,
de que en octubre y diciembre del año 2012 se habría adquirido equipo de interceptación telefónica por un valor de $900.000 y otros aditamentos por $99.000. Quisiéramos que el señor ministro nos dé su respuesta sobre ese particular. Así como también, señor presidente, el diario Perú 21, con fecha 24 de junio, publicó una investigación con relación a que el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior tenía bajo su mando 43 efectivos. Y estos efectivos eran especializados en inteligencia y una serie de denuncias. Sería bueno, señor presidente, que también el señor ministro nos informara con relación a esta pregunta que la estoy formulando. ¿Por qué la DIGIMIN hace un equipo con 43 agentes y que estos forman parte de un equipo del viceministro de Gestión? No podemos, señor presidente, solamente circunscribirnos al tema que ha motivado el día de hoy la presencia del señor ministro, sino también algunos temas que son importantes para la reflexión. De enero a marzo del año 2011 versus de enero a marzo del 2013, las denuncias por comisión de delitos son las siguientes. En el año 2011, 46.433. En el año 2013, en la misma fecha, en enero-marzo, 67.468. Es decir, más de 21.000 delitos. Más de 21.000 delitos en ese periodo, del año 2011 al año 2013. Señor presidente. Tiempo adicional. Señor presidente, así como también podemos apreciar que de octubre del año 2012 a enero-marzo del año 2013 hay una subida exponencial de los homicidios en el Perú. Podemos apreciar un incremento de 282 homicidios. Estamos hablando hoy en día de 950 homicidios en el trimestre de enero a marzo. Estamos hablando, si dividimos nosotros 950 entre 3, estamos hablando más de 300 homicidios mensuales a nivel nacional. Entonces, obviamente, esto es una preocupación y la curva está en forma ascendente. Y podemos apreciar que los ingresos a los establecimientos penales están en 64.000. Se han elevado en 20 y tantos mil los ingresos a los penales, lo que nos hace a nosotros llegar a una gran conclusión, que no es el tema de estar... Para concluir, por favor. Cada vez más penalizando todo lo relacionado al tema de los internos en los penales. No es cuestión de aumentar las penas, ni tampoco de evitar las salidas alternativas de estas personas. El problema está en la prevención, presidente. Y eso hay que hacerle conocer al señor ministro. El tema está en la prevención. Si nosotros aplicamos un plan de prevención integral en la policía, hoy en día la prioridad en nuestra policía lo tiene hoy en día la investigación y no la prevención. Están casi los efectivos están en este orden de ideas y eso se tiene que corregir, hay que darle la prioridad a la prevención. Y en la prevención necesitamos, presidente, hoy en día tener mayor cantidad de efectivos y necesitamos indudablemente toda una tarea social alrededor del tema de la prevención y necesitamos nosotros, presidente, códigos que han fracasado. El código procesal está generando una serie de problemas a nivel nacional. Para concluir, congresista, gracias. Con esto termino. Y hay que corregir, presidente, este tema, como también todo lo relacionado al tema hay que corregir lo relacionado a la famosa reforma. Demasiadas direcciones especializadas. Hemos lateralizado la organización. Cuando han llevado a ESAN la organización, ESAN ha dicho, esto es un monstruo de 7 cabezas. 7 especialidades, 21 direcciones ejecutivas. Definitivamente que esto no camina. Nuestra policía debe tener máximo 3 direcciones ejecutivas porque si no se burocratiza. Entonces todo ello indudablemente, presidente, está llevando a que esto exponencialmente sigue subiendo.
Y eso es lo que tenemos que hacer, presidente, con la finalidad de poder parar este tema y llegar a comenzar a bajar la curva. Caso contrario, las cosas van a seguir subiendo y los problemas son de nuestros ciudadanos que a nivel nacional vienen sufriendo todos estos problemas de la criminalidad, de las extorsiones en los establecimientos penitenciarios. Le solicito que concluya, por favor. Hasta ahora, presidente, no estamos colocando los bloqueadores de celulares y sabemos que desde ahí se planifican las extorsiones. Hay que darle prioridad, presidente, a este tema. Si caso contrario no lo hacemos, las extorsiones continúan, los secuestros continúan, desde las cárceles se digita todo absolutamente, presidente, y esto es un dolor ciudadano que comparto con la ciudadanía el problema que se tiene. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde y se prepara el congresista Javier Velázquez Quesquén. Presidente, la colega Mavila me pide una interrupción. Interrupción a la congresista Rosa Mavila. Gracias, presidente. Gracias, congresista García Belaúnde. Señor presidente, señor ministro, de hecho, señor, uno de los motivos de su asistencia a esta Cámara tiene que ver con la fuga del establecimiento penitenciario del Lurigancho. Fuga, señor, perpetrada el 11 de junio del presente año a las 8 de la mañana, cuando internos como Carlos Timaná, Giancarlo Segarra, Careca, Lindomar Hernández, Puerto Rico, Edgar Lucano y Segundo Vargas, colombiano, fugaron, señor, y salieron de la carceleta de la sala de juzgamiento del penal del Lurigancho, ¿no es cierto? Salieron como Pedro por su casa. Y aquí estos agentes, 7 agentes, tenían bajo su cuidado a 200 reos que aguardaban para sus respectivas audiencias. Y el tema, señor, es que en el ambiente mediático hay distintas versiones, señor, sobre la naturaleza de la fuga. Quiero señalar simplemente 3, señor. Primero, una pregunta: ¿por qué esos internos que habían ido a la audiencia estaban sin marroca, señor? ¿Por qué salieron por la puerta de salida que colinda con la avenida Santa Rosa? Tiempo adicional. ¿Por qué las cámaras no grabaron la fuga, señor? ¿Y por qué estaban curiosamente malogradas ese día? ¿Por qué el día elegido para este evento era un día de visita, señor, en que aproximadamente 17,000 personas llegan al penal del Lurigancho? Pero además, señor, porque en este caso, señor, hay un tema de fondo que obviamente ya concierne al Poder Judicial, pero que es de fondo, señor ministro, porque hay hasta 3 versiones sobre la naturaleza de la fuga. La primera, que dice que habría un autor intelectual de esa fuga en la orientación de ocultar la motivación real del asesinato del periodista Luis Choy, el que además, señor, involucra una investigación que la DINANDRO viene haciendo desde el 11 de marzo del 2013, cuando se decomisó una carga de 100 kilos de cocaína para ser enviada por mar a México en un almacén de la empresa logística integral marítima SAC Limasa. Y esa versión, señor, es importante porque tiene que ver con cuál sería la motivación del asesinato del periodista Luis Choy. La segunda versión: no sé si el congresista Belaúnde le concede la segunda interrupción. Segunda interrupción para el congresista Mavila. La segunda versión, que involucra a la presunta pareja del delincuente Timaná, a un banco de Chaclacayo y a otras entidades como casinos tragamonedas y panaderías y boticas. Pero el tema de fondo, señor, es que la esposa de Carlos Timaná supuestamente sería policía en actividad en el Potao. Y pregunto, señor ministro, si es verdad esta versión mediática o no. Otra versión, señor, que la barreta de fierro tipo pata de cabra, que fue entregada por un abogado a los delincuentes, habría entrado con un expediente. Y quiero, señor, terminar planteando el tema, pues, de la alternativa. La responsabilidad de seguridad, hasta ahora se debate, señor, si fue de la policía o del Poder Judicial. Pero en todo caso, señor, quiero saber si se han hecho los suficientes cambios en la Inspectoría de la Policía Nacional para que personas vinculadas con esta responsabilidad, señor, qué curioso que Timaná va con saco, señor, y sale como abogado del penal
que todos conocemos donde se desarrolló la fuga. Qué curioso, señor, en que los vínculos que hay del señor Timaná, supuestamente señor mediático, pero de por medio aquí hay supuesta posesión Unos segundos para que concluya, congresista. en el ámbito político oficial. Por eso, señor, le pregunto, ¿qué investigación hay en inspectoría respecto a la responsabilidad de la policía en estos actos? ¿Y qué medidas de seguridad últimas ha tomado su despacho para garantizar, señor, que no vuelva a pasar actos como este? Gracias, señor. Gracias, congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Presidente, era importante saber quién había formulado la pregunta 32 del pliego interpelatorio. Yo no lo hice. Y está vinculado a mi seguridad personal, a mi reglaje. Entonces, ¿qué congresista preocupado por mí, que le agradezco muchísimo, ha planteado la pregunta? Porque yo no la conocía. Es cierto que yo recurrí al ministro del Interior para que me informe de reglajes que tenía y averiguaciones sobre mis movimientos y mis desplazamientos. Pero ya no puedo, ya di dos. Pero aquí el Edgar Raimundo, presidente Superintendente Nacional de Migraciones, me informa que hay 60 veces que han pedido mi movimiento migratorio. 60 veces. Esto no es una casualidad. 60 veces. Y cuando el ministro se refirió al informe que acabo de recibir, lo he leído, y acá hay dos personas involucradas. Un señor García Quispe, que dice que tiene homónimos, que él no sabe nada, 65 años de edad, y hay otro señor que es Roberto Lima Cabrera Aznarán, 21 años, que dice que trabajó y trabaja en el estudio de Orellana Rengifo, gran mafioso, y que por encargo de Benedicto Jiménez, el policía malogrado, que más que malogrado es policía podrido, me ha estado siguiendo y ha estado sacando información sobre mí. Aquí está, presidente. Y esto es lo que hay que decir. Pero hoy día, presidente, aparece en caretas Orellana Reglaje SAC. Aquí está. ¿Y qué dice, presidente? Que el señor Benedicto Nemesio Jiménez Vaca, Rodolfo Orellana Rengifo y dos policías tienen una compañía de detectivismo e inteligencia. Y que, por supuesto, este coronel es un coronel Canepa, que está en el Estado Mayor de la Policía, y que este coronel Canepa fue el que se supone fue sancionado o dado de baja hace un año porque hizo un cambiazo en Ayacucho de 45 kilos de sal por 45 kilos de droga, o al final cambió la droga, la coca, por sal. La coca, 45 kilos. Y este señor es socio de Benedicto, es socio de Orellana, y de repente tiene algunas vinculaciones dentro del Parlamento. Y entonces, por eso es que yo quería saber quién planteó la pregunta, porque parecería que quieren lavarse las manos. Y si pasamos a la página siguiente y vemos el informe de la Unidad de Inteligencia Tributaria del Estado, vemos que el señor Orellana ha movido $2.329.179 cash efectivo, y que nada menos, según el informe, Orellana fue ordenante de una transferencia bancaria a favor de Esther Morales, su conviviente, concédale tiempo, viuda de Hugo Díaz Lozano, presunto narcotraficante detenido con 800 kilos de cocaína del cuartel de Tijuana. 800 kilos, presidente. Un camión completo. Aquí está. Entonces, esta mafia que maneja pasquines como este acá, que no quiero ni mencionarlo, que me dedican 8 carátulas ya, y otra Voz Populi que inventan cosas, inventan para ver si algo queda, es una cosa muy grave. O el Estado la combate, o nos vamos del país, cambiemos de otro país. Es una mafia muy grande, 800 kilos de droga. Y entonces acá hay una comisión investigadora, la Comisión de Fiscalización, que está investigando este tema, que hay que apurar la investigación, porque hace 6 o 8 meses que está un poco dormida. Y entonces cuando vemos todo esto, presidente, yo sigo preguntando, ¿quién puso esa pregunta? La 32. ¿Para cubrir a Jiménez?
para cubrir a Orellana? ¿Quién hizo la pregunta 32 del pliego interpelatorio? Si yo no la hizo, yo soy el único interesado. O salvo que esté interesado sea también el señor Jiménez, policía malogrado, podrido, usando el término de Marcayán, está podrido. Tiempo para que... No, para cubrir de repente con esa pregunta y con la respuesta supuestamente que daría el ministro, que no la ha dado, cubrir a este policía podrido, malogrado, que responde al nombre de Benedicto Nemesio Jiménez Vaca, que fue, curiosamente, hace algún tiempo condecorado en este Parlamento, presidente, por los 20 años de la captura de Abimael, y un congresista le puso la medalla. Entonces, esas son las preguntas que me hago, presidente. Muchísimas gracias. Congresista Salgado. Gracias, presidente. A través suyo, el señor ministro. El tema es que nosotros, por la seguridad ciudadana, no vamos a dejar de hablar y no vamos a dejar de preguntar, sea el ministro Pedraza o sea cualquier otro ministro. Miren ustedes, no es posible. El 13 de junio, 2 cambistas fueron interceptados y se llevaron $100.000 y 40.000 soles. Aquí nomás en el puente Andrés Reyes. Aquí nomás. El 4 de junio en la vía expresa, 100.000 soles a un ciudadano brasileño y a una fiscal. El 13 de agosto, 42.000 soles al empresario Lorenzi, junto al Banco Continental en la Avenida República de Panamá. Pleno día del día. Luz del día. 14 de agosto por la mañana, al cambista Marco Valerio, en la avenida Peset, $15.000. Todos los días tenemos asaltos, todos los días están los delincuentes acechando a cualquier transeúnte en una pollería, en una sanguchería, y no les digo ya en Miraflores, no, en Atevitarte, en Huaycán, en el cono norte, en el cono sur. Entonces algo no está funcionando. Tenemos más policías, supuestamente están mejor equipados, aunque hubo un equipamiento que no me han dado respuesta, no sé cómo va. Y simple y llanamente los ladrones están como Pedro en su casa. Y decimos que necesitamos más policías, y está bien, mejor pagados, con una mejor instrucción. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en la escuela de suboficiales? Y esto es una denuncia, señor ministro, a través de la presidencia. Me ha llegado la queja de los padres de familia que el día martes los hijos que han ingresado con tanto esfuerzo a la escuela de subalternos, si no llevan hasta el día martes camarote bipersonal, colchón espuma, frazadas, ropero metálico, carpetas unipersonales, sillas individuales, laptop, pijamas, uniformes, emblemas, guantes, zapatos, chompas, borseguís. Es decir, yo le voy a alcanzar la lista. Vale más de 4.500 soles a nuestra clase humilde, no a los oficiales, a los suboficiales. Me pide una interrupción la congresista Marta Chávez, señor presidente, si usted lo tuviera tan amable. Sí, presidente, gracias, congresista Salgado. Quiero reiterar al señor ministro del Interior la interrogante que le hemos hecho en la pregunta 24 del pliego interrogatorio de la moción de interpelación, y que se refiere a una pregunta que es necesaria para hacer nuestra labor de fiscalización. La posición oficial del gobierno ha sido que las personas que estaban siendo seguidas en Miraflores eran lavadores de dinero, extorsionadores, narcotraficantes. Pues queremos saber los nombres de esas personas. Evidentemente, e inclusive el señor ministro ha dicho que lo va a hacer en forma reservada. ¿Por qué? Si son personas que han estado aquí y han salido ya públicamente del territorio nacional, queremos saber si realmente en algún momento estuvieron aquí o no vayan a ser personas con personalidad o nombre, identificación fingida, como el caso de que sucedió en la comisaría de Miraflores. Entonces, no entendemos que haya ninguna...
Culmine, congresista. Que haya ninguna razón para ocultar, porque son personas que han salido y entrado formalmente del país, para saber si es que esas personas realmente tienen algo que ver con el supuesto seguimiento. Entonces, se dijo que se iba a dar la información en forma reservada a la presidencia, pero entendemos que no se ha dado. Entonces, que no queremos que desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, se esté impidiendo la labor de fiscalización del Congreso de la República. Gracias, congresista Salgado. Continúe, congresista. Presidente, gracias. Yo creo que el ministro no tiene conocimiento de esta lista. Son más de 3 hojas. Lo que les he leído no es nada, pero les he leído lo que tiene que cargar un subalterno desde su camarote, su frazada, sus uniformes, medias, en fin, le voy a alcanzar. Pero yo digo, si están hablando de la inclusión y se están apoyando supuestamente a los jóvenes con beca 18, ¡qué contradicción, por Dios! Estamos gastando para mandarlos a Cuba, estamos gastando para mandarlos a Europa y no podemos pagar a una escuela de suboficiales el colchón. Si tienen 69 millones de presupuesto, ¿qué es lo que ocurre? ¿No alcanza? Cierto, les han disminuido porque el año pasado estaban en 78. Entonces hay que pedir, porque eso nos está costando menos que mandarlos a Europa. Estos jóvenes quieren terminar sus estudios, ser buenos policías que tanto necesitamos, con buenos profesores que les indiquen valores para que no salgan luego a ser más delincuentes que el delincuente. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Yo solamente quiero decirles, seamos coherentes. Inclusión social, empecemos por casa. Esa escuela tiene que estar dotada y, por último, hacerlos firmar siquiera un compromiso para que después que salgan de sus estudios paguen, pero no que el día martes, señor ministro, si no presentan toda esta lista, pierden su ingreso. ¿Cómo es posible, señor, en nombre de esos padres de familia que están ilusionados, en nombre de estos jóvenes que quieren ser buenos policías? Yo expreso aquí mi protesta y espero que usted tome una solución ahorita, porque en este momento hay muchos padres de familia que no tienen ni 500 soles para poderle comprar siquiera las medias y lo mínimo indispensable para que vaya bien vestido. Y encima le exigen laptop, que lleve su cartera, que lleve su escritorio, que lleve su camarote, su colchón, sus sábanas, toallas, uniformes, emblemas, libros. No, pues, señor, así no se hace inclusión social, seamos coherentes. Gracias, señor presidente, yo le voy a alcanzar con todo respeto, porque yo creo que el ministro no está enterado de este tema. Congresista Velázquez. Presidente, el congresista Bardales me pide una interrupción. Congresista Bardales. Perdón, congresista Grande, presidente.